Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con el abogado Javier Palacio, abogado especialista en Derecho Constitucional. Y bueno, como constitucionalista, Javier, ¿cómo ve esta situación de un concurso que, bueno, parecía que avanzaba bien, pero no ha estado exento de tropiezos, de problemas? Bienvenido. Buenos días, Verónica, un gusto compartir con usted. Sí, creo que como todo concurso en el país, y más aún cuando se designa autoridades de tan alta importancia, siempre hay tropiezos y siempre hay observaciones. Está el caso de la doctora Angélica Porras que presenta esta acción de protección. Curiosamente lo hace ya cuando existían resultados preliminares y no cuando supuestamente ocurrió la violación de Ujú. derechos, que es hace poco más de un mes. Em, yo creo que esta acción de protección en el fondo no debería prosperar. Me parece que ella está intentando apelar de su exclusión del concurso y además también cuestiona algo que no tiene sentido jurídico y es el hecho de que quien ejercía como secretaria de la comisión, que es Laura Flores, supuestamente a criterio de ella no podía ser parte de la comisión porque era asesora legislativa o porque era secretaria de alguna comisión, cuando la ley lo que señala es que no puede pertenecer a la comisión calificadora de la Corte Constitucional, quien pertenezca al seno de la Asamblea, pero refiriéndose a los legisladores, no a Ujú. al personal de apoyo. Y esta acción, sin duda alguna, puede retrasar los tiempos de la decisión de la comisión. Toda sí y solo sí se acepta la acción de protección de Angélica Porras. No han concedido una medida cautelar conjunta Así para es. efectos de detener el concurso, entonces el concurso podría avanzar. Ahora, lo otro que ocurre con el concurso es ya la definición de quiénes serán finalmente los jueces designados. Existe o podría existir pedidos de reconsideración pendientes y sobre todo también esta alerta que ha surgido respecto del candidato del doctor Terán, que aparentemente tiene o no tiene una inhabilidad para el ejercicio del cargo. Bueno, los nombres que están, los virtuales ganadores, sería Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides. Y bueno, si es que la situación con Angélica Porras ya se desecha, ¿todo sigue su curso o habría algún problema también con estas denuncias en contra del señor Terán? En el caso de desecharse la acción de protección de Angélica Porras, que yo creo que esto debería ocurrir, el concurso avanzaría sin problema, porque en el caso de que se aceptara la acción de protección de ella, el concurso sí tendría un retraso significativo porque significaría que Angélica Porras debe ser evaluada tanto en la fase escrita como en Ujú. la fase oral y ahí determinar puntajes. En el caso del doctor Terán, esto sí puede sufrir una alteración en quiénes son los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Al día de hoy, él es el segundo mejor puntuado, salvo que la reconsideración de alguno de los postulantes o de la doctora Pamela Aguirre incida en algo, los tres serían la doctora Salgado, el doctor Terán y el doctor Benavides. Si el doctor Terán se confirma que tiene una inhabilidad, automáticamente el doctor Benavides pasa a segundo lugar y quien está en cuarto lugar actualmente, que es la doctora Aguirre, subiría al tercer Claro. lugar y ellos serían los jueces de la Corte Constitucional. Bueno, qué relajo. ¿Hace sentido lo que pide Angélica Porras, que se restablezcan las cosas del estado anterior de la vulneración de sus derechos y que regresa a la fase de impugnación ciudadana, que depende de la segunda fase? En mi opinión no hace sentido porque Angélica Porras lo que está solicitando entre líneas es que la justicia constitucional determine si ella tiene o no tiene la inhabilidad para continuar en el concurso y la justicia constitucional no está para eso. De acuerdo. Ella además en su acción de protección cita fragmentos de la resolución de la comisión para intentar señalar que se le está sacando del concurso por la forma de litigar y esto no es correcto. Si bien la comisión hace alocución a aquello, la conclusión a la que llega la comisión para descalificarla es que no tiene una conducta ética y proba para ejercer el cargo de la magistratura de la Corte Constitucional. Recordemos que la fase de impugnación de la idoneidad es muy importante en este tipo de concursos toda vez que lo que se busca es tener magistrados lo más probos posibles y que estén ajenos a cualquier tipo de señalamiento en la medida de lo posible. Ahora, hablando de esta situación de Angélica Porras, de ella menciona que ha sido víctima de discriminación. La pregunta es, y más allá de este concurso, sino de lo que está pasando en nuestra justicia ecuatoriana, cada vez que parece que no le gusta a alguien un resultado en un concurso, recurre a estas garantías jurisdiccionales y parece que hay un abuso de esto. Sin duda alguna, hay un abuso en materia constitucional en el tema de los concursos.
Y esto no se ha visto únicamente en el tema de la Corte Constitucional, pasó en el tema del Contralor General del Estado, pasó en el tema de la Defensoría Pública y ha pasado en casi todos los concursos los pocos que han existido en Ujú. los últimos años. Hay un abuso y lo que pasa es que se intenta utilizar las garantías no solo para intentar llegar al ejercicio de un cargo, sino inclusive para dilatar decisiones. En mi opinión, la acción de protección de Angélica Porras tiene un miramiento evidentemente político que lo que busca es evitar que la comisión concluya con su labor y designe a los tres magistrados, porque de haber existido esta violación tan grave a sus derechos constitucionales y ella haber querido participar o continuar, lo habría hecho cuando le descalificaron, y no justo la semana anterior Cuando ya se tienen los resultados. cuando ya habían los resultados y simplemente restaba básicamente las recalificaciones. Bueno, bastante extraño lo que está sucediendo. Una pena que sea con este concurso para renovar parcialmente a los jueces de la Corte Constitucional. Y más allá de este concurso específico, ¿qué pasa con la justicia, doctor Javier Palacios? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el concurso de jueces también de la Corte Nacional, que ha tenido tantos tropiezos, que han sido dos concursos fallidos y que todavía no tenemos a jueces nuevos en la Corte Nacional? El tema de la Corte Nacional es una situación crítica. Se acabó ya prácticamente el periodo del Consejo de la Así Judicatura y es. este Consejo de la Judicatura no fue capaz de nombrar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que quizás era la única o la más importante tarea que tenían estos vocales. Vamos cerca ya de un año con jueces encargados en la Corte Nacional de Justicia. No se conforma el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. No hay un presidente titular de la primera magistratura de la Corte Nacional, me refiero. Esto ojalá, primero, que ya se acelere el proceso de designación de los vocales titulares del Consejo de la Judicatura para que se inicie el proceso ya formal de designación de los jueces de la Corte Nacional, pero un proceso también transparente, porque este intento de tanta selección de jueces de la Corte Nacional se ha caído en el transcurso por distintos actos de corrupción. Primero que postulantes que no cumplían con los requisitos, luego las Claro. famosas pruebas de confianza que contratábamos a una empresa de garage para que haga las pruebas de confianza y en fin, sin número de observaciones que no ha permitido tener jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y además en una coyuntura en la que tenemos casos tan graves, sobre todo en materia penal, Así es. sustanciándose en la actualidad. Y en ese sentido, ¿cómo afecta a un abogado en su ejercicio profesional todas estas situaciones, concursos fallidos, un abuso de estas garantías jurisdiccionales? ¿Cómo vemos a la justicia? Pero en el tema de la Corte Nacional lo que genera es incertidumbre e inseguridad, porque son jueces, no por la calidad de jueces que existe ahora, sino porque el criterio judicial se va creando en función del criterio del juez que está a cargo, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos el día de hoy, al menos en la Corte Nacional, un criterio judicial firme, porque son jueces que Claro. en un determinado momento van a tener que salir. Y del lado de las garantías jurisdiccionales, bueno, tenemos, por suerte, vemos una Corte Constitucional que sigue reprochando los abusos. El último caso de los ex trabajadores, de los trabajadores, no ex trabajadores, y yo lo estoy desvinculando de CENEL, en el que, claro, las promesas de líderes sindicales les llevaron a presentar acciones de protección Claro. que no procedían, a sabiendas que no procedían en cantones que no correspondían, con el único propósito de meterle la mano al bolsillo al erario nacional. Y me parece que es impensable lo que la Corte ha revelado, con el respeto de cada funcionario, pero una persona de atención al cliente no puede estar ganando tres veces lo que gana el presidente de la República. Y así y otros casos de los trabajadores de CNEL que hoy tendrán que devolver. Así es bastante complejo ese tema. Y bueno, en definitiva, respecto a este abuso de las garantías jurisdiccionales, respecto al tema de los concursos, que no solamente es con el concurso de jueces de la Corte Nacional, ahora este que no está exento de problemas, de tropiezos, de dudas, de qué tendría que mejorar en nuestro país, en la justicia, para que, bueno, tengamos confianza en el sistema judicial. A ver, yo creo que el primer paso es que en la selección de los jueces y magistrados tengamos candidatos probos. La Corte Constitucional, en mi opinión, fue un gran avance desde el año 2019, que teníamos nuevos magistrados y que han venido corrigiendo de a poco y sancionando. Pero ya en la designación como tal de los concursos, me parece que hoy el Ecuador tiene que replantearse si debemos continuar con la forma en la que se designan a las autoridades, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana Ujú. sobre todo, porque el tema de la Corte Constitucional es algo muy puntual y en determinado tiempo. Y creo que el momento es de replantearse si continuamos con este sistema en el Claro. que es un Consejo de Participación Ciudadana que se convierte casi en un boicot al poder,
porque el Consejo no ha designado a todas las autoridades que le correspondía, pasó lo del superintendente, han pasado una serie de cosas que creo que llevan a repensar. Y ese replanteamiento al día de hoy tenemos dos posibilidades: o bien se reforma parcialmente la Constitución y se hace un nuevo mecanismo, o las voces que ya sugieren una nueva Asamblea Constituyente para modificar de manera íntegra el texto de la Constitución. ¿Qué modificaría usted si es que tendría esa facultad de nuestra Carta Magna? A ver, y yo creo que hay dos funciones en las que hay que repensarles. Primero, la famosa función de transparencia y control social. Me parece que debemos sincerarnos, debemos volver al régimen tradicional y sacar al Consejo de Protección Ciudadana, que no ha dejado de ser un órgano que obstruye y más que construye. Y por otra parte, creo que también hay que repensar el sistema legislativo de la Asamblea, ¿no? Ujú. Muchas veces los asambleístas tenemos sesiones ordinarias para declarar el día oficial de un determinado alimento en vez de que haya un trabajo legislativo puramente. Así es. Quizás se puede regresar a un sistema de sesiones fijas, dos al año, para aprobar los textos normativos y que de ahí los asambleístas estén en las comisiones trabajando en proyectos normativos y no dedicándose a la famosa rol de fiscalización de algunos de ellos que utilizan para promover causas personales y no para fiscalizar los actos del poder público. Creo que así iría un poco la reforma, y también cortar ciertos sesgos ideológicos que tiene, creo, hoy la Constitución de 2008, como por ejemplo el tema de arbitrajes internacionales, el tema de no tener bases extranjeras en el país, de la cooperación internacional, que creo yo que esto se puede modificar y que con unas líneas de gobierno claras para evitar también un hiperpresidencialismo que es el que tenemos. Y bueno, ya se habla de una constituyente. Ayer Daniel Noboa, el presidente, mencionaba que si gana las elecciones va a proponer una asamblea constituyente, mencionaba para, bueno, corregir ciertas cosas. Me expresaba que los delincuentes tienen más derechos que una persona que hace las cosas bien y dijo que la constitución actual no puede dar seguridad a la ciudadanía. En ese sentido, ¿qué podía comentar, doctor Palacios? Pero yo creo que la propuesta de asamblea constituyente, siempre y cuando tenga un norte, es decir, busquemos una modificación constitucional seria, puede ser viable. Pero si lo utilizamos solo como un mecanismo de campaña política, me parece que no. Creo que sí hay Así es. cambios profundos en la Constitución que se pueden hacer, y si se utiliza una asamblea constituyente debería aprovecharse para hacer cambios serios y no volver a la famosa asamblea constituyente del 2007 que se declaró de plenos poderes para bajarse autoridades, bloquear a distintas personas, etcétera, que el Ecuador tarde o temprano tendrá que pagar esas consecuencias. Creo que el anuncio del presidente es en ánimo también de cómo ha funcionado, perdón, el esquema al día de hoy, un consejo de participación ciudadana, una asamblea que obstruye. Creo que así va el anuncio del presidente. Será de ver y que un poco se madure la idea Así de es. cuál es la modificación ya profunda que el presidente sugiere al texto de la Constitución, pero creo que, insisto, mientras sean reformas serias y que coadyuven al desarrollo del país, puede ser, pero si se lo utiliza como un tema más de campaña, me parece que una asamblea constituyente en ese caso no es saludable para el Ecuador. Bueno, importantes criterios de Javier Palacio, de abogado especialista en Derecho Constitucional. Gracias, Javier, por, bueno, darnos su criterio sobre estos, también sobre este concurso para la renovación de los jueces de la Corte Constitucional, que, como vemos, es preocupante que se abuse de estos recursos, ¿no? Y ahora estamos a la espera de este viernes, a ver qué pase con esta audiencia de la señora Angélica Porras y ver si es que, bueno, se archiva definitivamente, siga el concurso y, bueno, que se aclaren todas las dudas para tener justamente jueces probos y que den garantía a la ciudadanía. Gracias, Javier. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? No, a usted, Verónica, por la invitación, y que tenemos que estar pendientes de estos procesos. La participación ciudadana es importante para tener a las mejores autoridades en las distintas esferas del poder.